Hola a todos, bienvenidos. Hoy regresamos en nuestro programa para presentarles a un nuevo protagonista. Él se llama Luis Velasco y es un pinatarense que, además de abogado y muchas más facetas, también es escritor. Él tiene dos títulos: Al filo de la verdad y El teatro del agua, que hoy nos va a presentar cómo los ha creado y cómo desarrolla su vena literaria. Así que, si nos acompañan, vamos a presentarles ya mismo a Luis Velasco. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de literatura, porque hoy tenemos con nosotros a un autor que es pinatarense, y el que vamos a presentar es Francisco Luis Velasco Pardo. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Francisco, ejerces la profesión de abogado desde hace ya años, pero quizá no todo el mundo conocía tu faceta de escritor, que se ha plasmado en dos primeros trabajos y que ya estás además ultimando el que va a ser tu tercero. Estamos hablando, por supuesto, de esas aventuras del abogado David Terrer y Al filo de la verdad. Llegaría primero El teatro del agua, después. Y queremos saber cómo surge todo esto, Luis, cómo empiezas en el mundo literario, cuándo nace realmente esa afición por escribir. Pues yo creo que naces con ello. Yo creo que esa capacidad de poder transmitir, de pensar, de coger un papel y un boli y escribir tus pensamientos es algo que innato, ¿no? Con lo que naces. Yo recuerdo que de pequeño eh, siempre he sido un niño con una imaginación desbordante, ¿no? Y al principio no sabes por qué, dices, ¿esto por qué será? Pues supones que todo el mundo es igual, pero luego te vas dando cuenta que realmente eso tiene un propósito y que la finalidad es pues que al final puedas ser capaz de contar una historia, que puedas ser capaz de transmitir algo que llevas dentro, ¿no? Entonces supongo que incluso antes de empezar a escribir yo ya sentía, ¿no? que había algo dentro de mí que me permitía el poder ver las cosas de una manera, transmitir esas ideas, esos pensamientos. Ujú. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Porque uno puede barajar en su cabeza, bueno, me gustaría hacer esto, me encantan los libros, pero otra cosa es la acción, de ponerse ante el reto del papel en blanco, ¿no? ¿Cómo son esos primeros pasos para ti? Pues yo recuerdo que ya de pequeño eh, escribía un diario. Pero en vez de escribirlo como cualquier niño de aquella época, contando las peripecias que te podían pasar en el día, yo lo hacía como un narrador en tercera persona. Es decir, lo que contaba la historia realmente estaba contando algo que me estaba ocurriendo a mí, pero lo contaba como si fuera yo el narrador y ese niño no fuera yo, sino que fuera un niño inventado, ¿no? Que realmente le pasaban muchas cosas. Supongo que aquello fueron los comienzos. Lo que pasa es que eran pequeños relatos que yo iba escribiendo, son muchos los que tengo. Hace poco les eché un vistazo y la verdad es que yo mismo me sorprendía de ver cómo ya en aquel momento empezaba yo a captar determinados detalles de la vida de las personas, a veces sin ni siquiera conocerlas, simplemente por el mero hecho de verlas, de ver cómo reaccionan, cómo hablan, ya captabas un poco cómo era esa persona. Y, y supongo que esos fueron los comienzos. Lo que pasa es que lo que, bueno, tú apuntabas, el hecho de pasar de ahí, ¿no? El hecho de pasar de ahí a escribir una novela es un paso importante y supongo que se dieron una serie de factores en mi vida para que al final pudiera hacerlo y pudiera comenzar y ahora ya no puedo parar. Ahora esto es como un vicio, la verdad. Ujú. Bueno, leía en alguna entrevista que te han hecho en redes que bueno, de momento de madrugada te viene la inspiración y tienes que ponerte a escribir, escribir, escribir de manera compulsiva casi. Es que realmente eh, lo más complicado es encontrar una historia que realmente merezca la pena. Es encontrar un argumento. Pero no solamente eso, no solamente una historia, un argumento. Cuando escribes una novela hay muchísimos factores que influyen. Es el hecho de que
hay una serie de personajes que van a intervenir en esa novela. Cada personaje tiene su propia personalidad, cada personaje tiene su forma de pensar, cada personaje, un personaje puede ser joven, otro puede ser mayor, uno es un directivo, otro es un abogado, otro es un fiscal, otro es una chica joven, otra puede ser un señor de avanzada edad. Entonces, cada uno tienes que ponerte en la piel de todas esas personas y la verdad es que es un reto y resulta complicado. Entonces, tienes que tener muy claro todo eso antes de empezar. No puedes empezar un proyecto sin tener primero una historia que sea una historia que realmente merezca la pena contar, que sea una historia que vaya a impresionar a aquel que la lea y luego que tengas la capacidad de poder dotar a esa historia de toda la ambientación que con ello lleva. Es decir, no solamente eso, sino tienes que ubicar la historia en un determinado lugar, tienes que ir hilando las relaciones entre los distintos personajes, en fin, es un proceso bastante complejo, pero que en ese caso que tú comentabas, que fue precisamente al filo de la verdad, a mí me llegó todo de golpe. Recuerdo que estaba sentado viendo la tele, bueno, más que viendo la tele, estaba con la tele encendida, pero no la estaba mirando, y de repente me vino toda la inspiración, me vino la historia completa, todo, el principio, el final, personajes, diálogos, incluso los nombres de cómo se iban a llamar esos personajes, cómo se iban a interrelacionar, y la verdad es que sí, me levanté, cogí papel y lápiz literalmente, aunque escribo en el ordenador, evidentemente, pero en ese momento empecé y no sé si estuve 6 horas escribiendo bocetos de aquí y de allá, fragmentos, diálogos, y a partir de ahí fue no parar hasta terminarla 6 meses después. 6 meses después. Para mí, desde luego, todos los que os dedicáis a la escritura, me parece que hay que tener una sensibilidad muy especial para poder sacar una historia de dentro, como tú bien dices, con todo tipo de detalles, personajes y desarrollar toda una historia que luego es la que viene a nuestra cabeza cuando estamos leyendo las líneas. Tu primera novela, que es Al filo de la verdad, te metiste de lleno en un thriller de terrorismo islámico como protagonista, cuyo protagonista además es un abogado. Bueno, ¿cómo te atreviste a este tema pues tan delicado, tan complicado? ¿Buscas inspiración en tu misma profesión, en compañeros? La verdad es que en aquel momento, en el año 2016, que fue cuando empecé a escribir la novela, España estaba atravesando, España, Europa, en el mundo en general, la verdad, estábamos atravesando una situación muy convulsa debido al terrorismo yihadista. Y hablar de estos temas era un poco tabú, era complicado. Entonces, la verdad es que se me ocurrió, pero por una razón bastante sencilla. Y es, a ver, aquí supongo que me llevó a escribirla un poco los prejuicios que yo empezaba a ver en la gente. Es decir, el hecho de que una persona, por el mero hecho de que tuviera una determinada raza, un color de piel o una ideología, ¿no? Y ya empezabas a ver gente que podía tachar a determinadas personas solamente por eso. Entonces, eso fue un poco el germen que me dio. No quiero desvelar lo que ocurre en la novela, pero en el fondo es un poco una crítica social, ¿no? Aquí al final esta novela empieza con un atentado terrorista en Torrevieja, supuesto atentado yihadista, donde detienen a un chaval, un chico joven de origen marroquí, que además la Guardia Civil lo estaba siguiendo por su relación con grupos islámicos a través de Internet y lo detienen como presunto autor de 4 asesinatos dentro del café con un arma automática, las mismas que utilizaron en París, etcétera, etcétera. Y la verdad es que te pones en situación y entonces piensas, saber, a ese chico al final tiene que defenderlo un abogado, alguien tiene que dar un paso al frente, ¿no? Entonces, era un poco plasmar los prejuicios que podía tener ese abogado, ese David Terrera al principio, pero un poco en forma de crítica social, porque al final bueno, pues lo que tratas de plasmar en la novela es que
que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a que nos defiendan, todos tenemos derecho a que se respete tanto en nuestra forma de pensar, ya seas de un color o de otro, de una ideología o de otra, de un sexo o de otro, o tengas unos ideales u otros, ¿no? Y entonces, al final, la novela, más que hablar de terrorismo, bueno, pues como digo, es una crítica social que aborda muchos otros temas y muchos otros problemas que tenía nuestra sociedad. Entonces, digamos, podemos decir que ese terrorismo me sirvió de excusa para poder tratar además otros asuntos que resultan realmente interesantes también dentro de la novela, pero que sí, fue una situación, digamos, compleja. Y además me nació también porque no se había hablado, no se había escrito ni se había hablado nada de este asunto hasta el momento, ¿no? Entonces, escribir una novela en ese sentido me pareció realmente interesante. Y respecto a lo que comentabas de, bueno, evidentemente yo también, el hecho de que el protagonista sea abogado no es relevante, es decir, el tema jurídico no tiene importancia aquí, sino que lo que se trataba era de que fuera el hilo conductor, alguien tenía que ser, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que siempre sea un detective o una inspectora de policía la que resuelven los asuntos, ¿no? Y en este caso es un abogado muy peculiar porque es un abogado que va mucho más allá, ¿no? Y entonces no, tampoco se había dado esa figura, por lo menos actual, de un abogado actual que se involucrara de esa manera. Y me resultó muy interesante, muy grato escribirla, la verdad. Al filo de la verdad es un thriller que nos va a mantener en tensión de principio a fin, pero ¿qué es lo que más nos va a atrapar de la trama? ¿Algún giro inesperado? Mm, ¿Qué es lo que nos va a mantener más pegados al libro? Yo creo que la sucesión de acontecimientos. La sucesión de acontecimientos que se van produciendo después del atentado. Entonces, cuando tú ya crees o tienes claro qué es lo que realmente está ocurriendo, la historia va evolucionando. Esos personajes que se van introduciendo dentro de la novela van dando tintes, ¿no? Van dando pinceladas de qué realmente es lo que puede estar pasando aquí. Entonces, lo que te atrapa es que en ningún momento llegas a tener claro qué es lo que está pasando y por qué. Y luego, sobre todo, es el final, ¿no? Es una novela que además está cargada de acción, que no es habitual tampoco en este caso sí, porque se habla de muchas cosas más, se habla de mafias, aparte de terrorismo, se habla de corrupción de poder político, pero sobre todo lo que atrapa de la trama es, como digo, esa evolución, ese giro que se va produciendo constantemente en los acontecimientos y luego el final, que es completamente inesperado porque realmente no sabes, en ningún momento te puedes llegar a imaginar lo que ocurre al final, ¿no? Entonces, yo creo, supongo que eso es, por lo menos lo que me han transmitido aquellas personas que han contactado conmigo han sido, es que no podía dejar de leerlo, es que tenía que seguir leyendo porque no podía cerrar la página, porque quería saber qué pasaba a continuación. Y no es fácil, al final no es fácil conseguir eso. Pues toda una obra para disfrutar y para pasar pues, un buen rato compartiendo al filo de la verdad. Una vez el proceso creativo o literario, pues una vez que finaliza todo ese trabajo, que es el de escribir la historia, desarrollarla y poner esa palabra fin, luego, bueno, pues llega otro proceso que es un proceso más creativo, es plasmar la imagen que va a ser la portada del libro, que no es ni mucho menos importante que lo demás, porque al final es la cara que va a tener de cara al público. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quién te ayudó a diseñar la portada del libro y demás? Pues aunque parezca mentira, yo pensaba que la parte más complicada era escribir la novela y realmente no es así. Realmente es lo que viene después, lo más complejo, porque, bueno, por lo que tú decías también, es decir, a veces una imagen vale más que 1000 palabras y en el caso de una novela es así. Es decir, tú llegas a una librería y al final muchas veces escoges un libro simplemente por su portada, así es, salvo que conozcas al autor y hayas tenido referentes previos y sepas que escribe buenas historias, autora o autora, evidentemente, pero normalmente la escoges por la portada, por la sinopsis también, pero no fue fácil en este caso. Lo que pasa es que, bueno, al final fue la editorial la que propuso
eh, algunas ideas y en cuanto vi esta imagen, la verdad es que me impactó. Creo que es una imagen que plasma realmente lo que la novela quiere contar, ¿no? Entonces, fue gracias a esta editorial, a esta primera editorial con la que publiqué, que fueron ellos los que se encargaron de promover todo este tema de lo que es la maquetación, lo que es, y también lo que es la imagen, evidentemente, que aparece en portada. En ese caso no fue muy complejo para mí, porque ya te digo, fueron ellos los que dieron en el clavo a la primera, pero sí, en otras ocasiones cuesta más trabajo que el diseñar esa portada, porque al final es un poco la imagen que tienen de ti, ¿no? Y lo que tú quieres transmitir, y es lo que primero van a ver, ¿no? Ujú. Y precisamente ese Al filo de la verdad es el libro que va a tener continuación en esa última obra que ya estás ultimando. Vamos a seguir viendo los trabajos de David Terrer en otro caso diferente. Daros alguna pincelada. Sí, a ver, tengo que decir que esta tercera novela, que como digo, sí, es continuación de Al filo de la verdad, ha sido un reto increíble. Yo verdaderamente creo que he dado el 110% en esta novela. He disfrutado muchísimo. La novela ya está acabada. Lo que pasa es que ahora, después, una vez que terminas, llega un proceso de varios meses de retoques, de adaptaciones, porque lo que pensabas en un primer momento, la historia, aunque parezca mentira, la historia va evolucionando. Aunque tú tengas una idea muy clara de qué es lo que quieres contar, cómo y de qué manera, la historia va evolucionando y hay personajes que al principio tienen una relevancia menor dentro de la novela que se te van imponiendo. El propio personaje te va diciendo, no, no, yo quiero participar más. Ya sé que parece una locura, pero te puedo asegurar que es así. Y entonces al final, una vez que has terminado, tienes que volver a retocar un poco determinados aspectos para adaptar pues, situaciones nuevas que se hayan podido crear. Y la verdad es que es un proceso bastante complejo, pero sí, la novela está acabada. Para mí ha sido un reto completamente esta segunda parte, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el Teatro del Agua, la segunda novela, y yo partía de un escenario completamente diferente, partía de unos personajes completamente diferentes, de una idiosincrasia distinta en Estados Unidos, un remoto pueblo, etcétera, etcétera. Es una novela también de otro estilo, ambientada en los años 70 del siglo pasado, un remoto pueblo, empieza a morir gente, muy del estilo de Stephen King. Pero en esta la complejidad era que ya partes de un personaje que ya existe, que tiene una personalidad, que tiene una forma de entender las cosas, que además también has dejado el listón muy alto en cuanto a la historia que contaste en aquella primera novela de Al filo de la verdad y ahora tienes que darle una vuelta de tuerca. Y la verdad es que estoy francamente satisfecho con el resultado. Creo que no solamente se ha conseguido, sino se ha conseguido con creces. Ahora vemos a un David Terrer mucho más maduro, mucho más reflexivo. Es una persona que ahora muestra mucho más sus sentimientos, cosa que no hacía en la primera novela. Era una persona que se mostraba más aséptica a, a las cosas. Y en este caso sí, digamos, no solamente ha habido una evolución en el personaje, sino incluso en lo que es la historia, en lo que es la trama. En este caso es una trama doble que te atrapa porque si en la primera no sabes qué es lo que está ocurriendo en esta, el final sí que es completamente desconcertante hasta el punto de que, bueno, no quiero desvelar, pero como digo, es una trama doble que todavía lleva más complejidad. Es una novela más corta, fíjate, curiosamente he intentado condensar en menos páginas mucho más elaborada a la hora de escribir, porque también es cierto que la madurez se va notando también de novela a novela. Entonces, bueno, pues creo que va a ser un trabajo eh, para mí realmente notable y estoy muy, muy satisfecho, la verdad. Lo que ya tenemos claro es que una vez que leamos Al filo de la verdad nos vamos a quedar con muchas ganas de más, que cuando terminemos esta nueva obra nos va a pasar igual. Esto tiene pinta de ser una trilogía, ya te lo digo, Luis, probablemente. Bueno, finalizas
pues el proceso del filo de la verdad y después comienzas a crear lo que sería el teatro del agua. Como bien has dicho, es otro tipo de trama. Eso sí, sigue siendo un thriller muy inquietante, pero esta vez con visos de terror y demás. ¿Cómo es el proceso de creación? ¿Ya tenías claro mm, qué temática querías abordar en tu segunda obra o pues surge también un poco de casualidad? ¿Cómo es ese proceso de creación? Y lo que quería era salir de mi zona de control, de mi zona de confort. Es decir, a mí me encantan las novelas, los thrillers, me encantan, pero a ver, al final ponerte en la piel de un abogado español, pues para mí es fácil, ¿no? A pesar de que, como digo, no, no tiene nada que ver ese personaje conmigo. Pues mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? No se trata de un tema jurídico, pero quería salir de mi zona de control, de confort. Y en este caso, ¿cómo podía hacerlo? Pues yéndome a tierras lejanas. Entonces, en este caso, nos vamos a Thurmond, que es un pueblo que realmente existe en Virginia Occidental, al año 1977, un pueblo que está, un remoto pueblo escondido entre las montañas, donde en este caso solamente viven 23 habitantes. Y el protagonista, además, en vez de que fuera un abogado rondando los 40 años, en este caso el protagonista es un chico joven de 17 años que se llama Alex. Entonces tienes que ponerte en la piel también de un chico joven, cómo piensas o cómo piensa ese chico, un chico que adora a su abuelo, que es un veterano de guerra, en fin. Y lo que quería era precisamente eso, contar una historia, eh, podría decirse que de miedo, la verdad. Realmente es una historia muy del estilo de Stephen King, como he dicho anteriormente. Es una historia donde empiezan a suceder muertes inexplicables, donde hay una oscura maldición que se cierne sobre el pueblo por algo que ocurrió allí, en aquellos parajes. Y entonces este chico es un chico muy valiente que al final se propone averiguar realmente qué es lo que está sucediendo. Hay escenas que realmente ponen la piel de gallina, te ponen los pelos de punta. Hay gente que me ha comentado que dices que no podía leer la novela por la noche solo o sola, dice, porque me daba miedo. Hay escenas que realmente te estremecen, bueno, pero al final creo que esa es un poco el reto, ¿no? Salir de tu zona de confort, escribir algo que no tiene nada que ver con lo que realmente tú, tú estás acostumbrado a hacer, y creo que el resultado ha sido magnífico. Los comentarios, las redes sociales, en foros, en blogs de literatura, de personas que se dedican, que han leído, son muy buenos sobre esta novela, y la verdad es que estoy francamente satisfecho por haber hecho esa prueba y porque me haya salido tan bien. Te diré una cosa, originalmente la historia estaba pensada para que ocurriera en España. Lo que ocurre es que, bueno, solamente hay determinadas historias que solamente tienen sentido en algunos lugares, ¿no? Entonces aquí sería impensable que en un pueblo, por muy apartado que esté en nuestro país, puedan ocurrir ese tipo de cosas sin que la gente se entere, ¿no? Sin que al final eso trascienda. Entonces tenía que irme a una ubicación diferente, y la verdad es que ha supuesto un reto también ponerte en la piel de esas personas, cómo piensan los norteamericanos, sobre todo de aquella época, veteranos de guerra, gente así. Una labor de documentación muy importante también en esa novela, pero sobre todo para captar la ideología, la idiosincrasia que tienen esas gentes, ¿no? Ha sido un reto y estoy muy, muy satisfecho, la verdad. Luis, nos contabas al principio de la entrevista, hablando de tus inicios literarios, que bueno, que ya desde pequeño escribías un diario y demás. Eh, Siempre habrás tenido unos referentes literarios que habrán ido evolucionando, por supuesto, a lo largo de los años. ¿Cuáles han sido esos libros que más te han impactado, esos autores en los que más te has refugiado? Son muchos, muchísimos, porque leo de todo. Me gusta leer. Para ser un buen escritor, o para intentar ser un buen escritor, tienes que leer muchísimo. Entonces, podría estar aquí un buen rato nombrándolos, pero si tuviera que nombrar a los más recurrentes, los que más leo, los que más me han impactado, probablemente Javier Sierra, creo que es un escritor
que tiene una técnica que es sorprendente, que es una persona que lleva a cabo una documentación en sus novelas impresionante, que cuida al mínimo el detalle. Me impresiona esa técnica que tiene. Matilde Asensi también es una escritora que me encanta por la vivacidad que le da a las novelas, por el interés que crea, cómo crea situaciones diferentes, cómo también cambia de país, de zona, de lugar, de época, y es camaleónica en ese sentido. Pero sobre todo, puesto que es el thriller, el tipo de novela que a mí me entusiasma, autores norteamericanos creo que en ello son los maestros, ¿no? Hay autores como David Baldacci, por ejemplo, como Lev Grossman, como Lee Child, Andrew Clavan, Brian Freeman, no sé, son autores que bueno, estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas basadas en novelas de estos autores. Yo creo que lo he leído todo de ellos y no solamente lo leo, sino que lo releo porque son fuente de inspiración. Es cómo saben enfocar ellos muchas veces situaciones, los giros que les dan, cómo culminan escenas, cómo ahí realmente aprendes, ¿no? Aprendes, ¿no? No es copiar, es aprender, es ver, oye, joder, perdón por la expresión, pero cómo ha resuelto, ¿no? este asunto, cómo le ha dado el matiz a esto, cómo pinta este personaje al otro. Entonces, yo creo que al final para mejorar tienes que aprender de los mejores y en mi caso en concreto creo que por el tipo de novela que a mí me gusta, estos autores, Clive Cussler también, creo que son maestros en ese género, la verdad. Pues unas grandes influencias y de ahí pues llega toda tu obra tan grande. Bueno, Luis, vivimos en una época pues muy rara, ya sabemos, y desde el principio uno de los sectores más dañados por esta pandemia ha sido el de la cultura. Y a mí me gustaría que contaras cuál fue tu aportación al principio de esta pandemia para precisamente eso, enriquecernos, cuando además era el principio de todo, nos confinaron, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos encerrados en casa. Tú tuviste un gesto de generosidad cultural. Quiero que nos lo cuentes. Sí, la verdad es que en aquel momento no sabes cómo poder ayudar, ¿no? La idea era aportar mi granito de arena en lo que pudiera hacer, ¿no? Entonces era una situación, sobre todo era esa incertidumbre de saber qué iba a pasar, porque estábamos todos encerrados en las casas, con miedo, eh, ya te digo, sin saber qué vendría a continuación. Y bueno, y entonces se me ocurrió y la verdad es que eh, a través del Colegio de Abogados de Murcia y también a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, pues me puse en contacto con ellos y bueno, y lo que hice fue poner a disposición de cualquiera que quisiera leer Al filo de la verdad, mi primera novela de forma totalmente gratuita para que pudieran descargarla durante todo el tiempo que duró el confinamiento. Creo que estuvo 3 o 4 meses online. Y bueno, intenté por lo menos, digo, ya que tenemos que estar en casa, ya que tenemos que estar encerrados, pues fomentar un poco la lectura, que creo que además de servirte para evadirte un poco de lo que era la realidad, que todavía desgraciadamente sufrimos, pues ese tipo de gestos que se veían en muchas personas, no solamente escritores, sino mucha gente del mundo del arte, de la cultura, llevó a cabo gestos similares, creo que eran importantes para que entre todos pudiéramos ayudar a salir del bache, ¿no? Y entonces, pues para mí fue muy grato también, sobre todo, los comentarios de la gente que luego te escribe y te da las gracias y te dice que el gesto ha sido maravilloso, que ha leído tu novela. Y ya no era una cuestión no era una cuestión personal mía, no era porque leyeran mi novela, simplemente era por el hecho de que esas personas tuvieran a disposición algo
para poder hacer si les apetecía, que no fuera simplemente pues eso, estar en casa delante de la televisión viendo esas noticias que cada día eran más inquietantes, ¿no? Y bueno, creo que fue una buena solución. Pues un gran gesto por tu parte. Bueno, Luis, ya nos has creado una necesidad muy grande de tener en casa tus libros y queremos saber cómo podemos conseguirlos. ¿A través de qué plataformas o si están en tienda física? ¿Podemos conseguirlos online? ¿Cómo podemos hacernos con tus Bueno, obras? en cualquier librería en España se puede pedir el libro, se puede solicitar. eh, Puedes acercarte a una librería y pedirlo. Cualquiera de ellos probablemente no lo tengan en stock, porque las librerías suelen tener lo último que llega, pero lo pides y lo tienes. Y luego también está en Casa del Libro, están en Amazon, están O sea, que a golpe en de móvil también, vamos, que no tenemos que esperar en sí, la librería, en cogemos el Agapea, dispositivo. en cualquier sitio se pueden pedir online, o sea que no, en ese sentido creo que no hay problema. Hoy en día, bueno, hay mucha gente que le gusta acudir a la librería y le gusta hacerlo allí, y hay otras personas pues que prefieren pedirlo por internet. O sea que Ujú. La verdad es que, bueno, pues hoy en día, pues tanto en formato online o en formato incluso libro electrónico, tenemos muchas obras y demás, pero el encanto ese de pasar las hojas a los que nos gusta leer, ese es, vamos, no se puede cambiar por nada, está claro. Bueno, Luis, la verdad es que escucho los argumentos de tus libros y demás, y yo es que lo veo en mi cabeza, yo estoy viendo una película de cada uno de tus libros o una serie. ¿Tú te has planteado esto? ¿Te bueno, gustaría? sí, sin duda, sería un sueño hecho realidad. Además, mira, el, por ejemplo, Al filo de la verdad y esta segunda novela, creo el hecho de que sea en este caso un abogado, ¿no? El que resuelva los crímenes, creo que le da un aire nuevo, ¿eh? Algo que no hemos visto hasta el momento, sobre todo me refiero en época actual, y creo que podría resultar interesante, pero bueno, eso ya no depende de mí, eso ya se escapa a mi poder de decisión, pero sí, creo que podría ser interesante, porque además también este tipo de novelas que tocan temas actuales, pues, perdón, podrían trasladarse perfectamente a la gran pantalla, y supongo que serían interesantes, claro que sí. Pero Pues bueno, esto, yo lo veo, ¿eh? Invítanos al estreno, que muchas yo te lo gracias. dije la primera. Luis, muchísimas gracias por enseñarnos esta faceta literaria, Gracias a por ti. escribir estas obras que tanto nos gustan, también en redes sociales que pueden buscar también a Luis Velasco, porque escribe cosas tan preciosas como lo que escribiste para el Día de San Valentín, bueno, porque le brotan las palabras, el arte y la sensibilidad. Muchísimas gracias por asomarte a nuestro programa a presentarnos tus libros y que sigan tus éxitos, porque ya desde aquí te seguimos muy de cerca. Muchas gracias a ti, Vanessa, muy amable. Muchas gracias. Y nos vamos ya a por las noticias en nuestro programa de hoy. Comienza la vacunación para mayores de 90 años en Pilar de la Horadada. Desde el centro de salud les comunican que entre esta semana y la próxima van a proceder a vacunar a los empadronados en el municipio mayores de 90 años. El paciente no tiene que hacer nada, no hay que llamar a ningún sitio para apuntarse. Desde el centro de salud llamarán directamente al usuario y le dirán el día y la hora que tiene que acudir físicamente a ponerse la vacuna del coronavirus. Si el paciente no se puede desplazar, dígalo cuando llamen por teléfono y el personal sanitario del centro de salud acudirá a la vivienda. Los no empadronados en Pilar de la Horadada recibirán las vacunas del coronavirus cuando terminen con el resto de grupos a vacunar que aún están pendientes. Recuerda que la vacunación es gratuita. Seguiremos informando de los siguientes grupos a vacunar.
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y Cruz Roja Mar Menor Norte colaboran con importantes proyectos de ayuda alimentaria y asistencia sociosanitaria como la cesta solidaria y la gestión de un banco ortoprotésico. La alcaldesa de la localidad, Visitación Martínez, y el presidente de la organización hacían balance esta semana de estos importantes proyectos. Después de más de 20 años de campañas escolares con motivo del Día del Árbol, organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almoradí, que dirige José Antonio Latorre, la pandemia obliga a cancelar esta actividad que busca educar y sensibilizar a los niños de la importancia de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. En su lugar, este año la campaña se traslada a los comercios de la localidad, donde, en colaboración con la Concejalía de Comercio, dirigida por Carmen Berná, y la Asociación de Comerciantes, se va a llevar a cabo una nueva iniciativa titulada Planta un árbol, siembra vida, que busca, por una parte, incentivar las ventas en el comercio de cercanía y, sobre todo, una mayor concienciación medioambiental. A partir del próximo 22 de febrero, con cualquier compra realizada en alguno de los más de 60 comercios adheridos a la iniciativa, recibirás como regalo un árbol de especies como el romero, el esparto o ciprés, que podrás plantar y contribuir así a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El Ayuntamiento de Los Montesinos abre la convocatoria para la bolsa de empleo temporal, bolsa de empleo de un psicólogo o psicóloga, de un trabajador o trabajadora social y también de un educador o educadora social. El plazo de presentación se debe realizar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Montesinos desde el jueves 18 de febrero al lunes 1 de marzo, siendo 8 días hábiles. Las bases, anexo 1 y anexo 2 y el modelo de solicitud están disponibles en la web municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Montesinos. Almoradí es un municipio situado en el centro geográfico de la Vega Baja del Segura, encontrándose además en un punto equidistante de las grandes aglomeraciones urbanas del Levante español. Esta posición le hace un firme candidato para vertebrar el desarrollo territorial de esta comarca, al equilibrar las fuertes sinergias que genera la franja litoral respecto al interior comarcal. De hecho, en las últimas décadas se ha ido perfilando como un potente eje de atracción de población, especialmente entre los municipios de su área de influencia, a los que provee de servicios cada vez más diversos. A ello ha contribuido su diseño concéntrico, con un desarrollo urbano compacto, accesible, sostenible y una privilegiada situación respecto a las principales vías de comunicación de la comarca. Como ejemplo de este diseño concéntrico, tenemos las 3 zonas industriales y terciarias de Almoradí. Situados junto a la trama urbana y en torno a la salida hacia Algorfa, encontramos el polígono Las Maromas y la zona industrial de El Raiguero, en las que se concentran importantes empresas de sectores como automoción, construcción, restauración, transporte, reciclaje, biotecnología, agroalimentario, mobiliario, carpintería y fabricación de casas móviles, entre otras. En síntesis, un área industrial y terciaria muy diversificada, que atrae un flujo constante de actividad. Otra área de suma importancia para el municipio es la que se configura en torno a la carretera de salida de Almoradí en dirección a Dolores, en la que podemos diferenciar 2 zonas. La primera es el polígono industrial Eralta, que abarca una amplia extensión situada a ambos lados de la salida de Almoradí hasta la carretera de Rafal. En esta zona disponemos de una amplia gama de empresas, entre las que destacan los sectores del mueble y hogar, tanto de fabricación como de venta. Además, el polígono cuenta con empresas de automoción, agroalimentarias, servicios deportivos, combustibles, distribuidoras, servicios educativos y hostelería. En la segunda zona, que se extiende desde la salida hacia Rafal hasta el límite del término con Dolores, encontramos importantes empresas de muebles, complementos de hogar, fabricación de calzado, agroalimentarias,
materiales de ferretería y construcción, industrias de materiales plásticos, distribución de combustibles y transportes. Respecto a lo que a zonas industriales terciarias se refiere, encontramos en torno a la salida de Almoradí en dirección Torrevieja-Rojales otra de especial relevancia, la cual cuenta con un sector ya desarrollado y con una bolsa de suelo calificado apto para su desarrollo urbanístico. Esta extensión se une con el polígono industrial La Fábrica, que aunque pertenece al término municipal de Daya Nueva, está ubicado junto a nuestro casco urbano. En esta zona encontramos empresas de sectores diversos como automoción, carpintería industrial, restauración, mobiliario, hogar, materiales de construcción, mantenimiento, servicios deportivos y combustibles. Habiendo repasado las zonas industriales y terciarias más importantes del municipio, pasamos a mostrar los servicios ya consolidados de Almoradí, relacionados con las especialidades de formación profesional solicitadas. Almoradí es una referencia en actividad deportiva que cuenta con una larga tradición y relevancia en voleibol, balonmano, fútbol, atletismo y artes marciales, en cuyas disciplinas tenemos una elevada tasa de deportistas federados, así como una gran diversidad de escuelas deportivas en las que la participación es muy numerosa. También tenemos una amplia oferta de instalaciones deportivas, entre las que destacan la Ciudad Deportiva y las zonas polideportivas Venancio Costa, El Saladar y Sadrián. Además, por supuesto, destacan por su calidad y diversidad las empresas y centros privados, que ofertan una amplia gama de disciplinas deportivas. En toda la provincia es conocido el eslogan Almoradí, Ciudad del Mueble. Esto es debido a que contamos con la mayor superficie de oferta agrupada en mobiliario y complementos de hogar de toda la Comunidad Valenciana, con más de 150.000 metros cuadrados de superficie total en la que podemos encontrar todo tipo de productos, como cocinas, electrodomésticos, lámparas, elementos de decoración, subastas, jardinería, bricolaje, ferretería, baños, cortinas, decoración, restauración. Una enorme oferta tanto generalista como especializada. El sociosanitario es uno de los sectores que mayor número de empleos genera en Almoradí. Contamos con una amplia variedad de servicios, tanto públicos como privados, entre los que destacan los especializados en personas de edad avanzada, un centro de atención temprana, un centro ocupacional, empresas biotecnológicas, policlínicas, una enorme variedad de consultas y servicios sociosanitarios de iniciativa privada, empresas dedicadas a la atención domiciliaria y, en definitiva, una extensa gama de oferta que genera varios centenares de puestos de trabajo. Almoradí cuenta con una importante representación de servicios relacionados con la familia profesional de la seguridad. Muestra de ello son nuestras modernas infraestructuras, todas ellas creadas en los últimos años, entre las que destacan el Parque de Bomberos, el Cuartel de Guardia Civil y el Cuartel de Policía Local y Protección Civil. El municipio, por su situación, accesibilidad y diversidad de oferta, unido a que no existe formación de este sector en la comarca, es un serio candidato en este ámbito. El sector agroalimentario es otra de las potencias principales de Almoradí, donde encontramos fábricas conserveras, industrias de distribución, subastas de productos vegetales, servicios agrotécnicos, venta de productos fitosanitarios y grandes extensiones dedicadas al cultivo hortofrutícola. Destaca por su calidad y presencia la alcachofa, de la cual Almoradí ha sido y es el referente principal en la Vega Baja, siendo la segunda zona productora de España, por detrás solo de la región de Murcia, y la primera en comercialización y distribución de este producto. Es tal la influencia de este vegetal en el municipio que incluso cuenta con su propio ecomuseo. Como no podría ser de otra manera, la alcachofa es la reina de una oferta gastronómica de gran calidad, fiel a la tradición culinaria de la Vega Baja y que supone uno de los baluartes principales de la actividad socioeconómica local.
En Almoradí ha surgido un fenómeno gastronómico genuino ligado al producto de proximidad y a los valores culturales de esta tierra, representando una de las mejores ofertas gastronómicas de cocina tradicional que se puede encontrar en la provincia de Alicante. También hemos creado un congreso nacional dedicado a la alcachofa, del que ya van 6 ediciones. La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura, que agrupa a las empresas más importantes de la comarca, así como la mayoría de municipios productores, y eventos de referencia como nuestra muestra gastronómica y la Semana de la Alcachofa. Además, se han editado publicaciones como Almoradí, el arte de cocinar, la alcachofa de la huerta a la mesa o la cocina tradicional de Almoradí. Por todo esto, creemos que es importante contar con una capacidad formativa acorde a nuestra potente oferta gastronómica. Almoradí cuenta con una fortaleza indiscutible en el panorama educativo, con su escuela de música, 2 institutos de educación secundaria y formación profesional, 4 colegios de educación infantil y primaria, 2 escuelas infantiles y numerosos centros de oferta formativa privada. Para finalizar, es importante mencionar que para albergar todas las especialidades de formación profesional a las que nos postulamos, desde Almoradí contamos con la posibilidad de utilizar los horarios vespertinos en los institutos, además de las posibles ampliaciones en los terrenos colindantes a estos centros, reservados en su momento para este fin. Todo ello, unido a la privilegiada situación en el contexto comarcal, hacen de Almoradí el candidato perfecto para ubicar estas nuevas especialidades formativas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nosotros vendremos mañana de nuevo con más contenidos aquí en Novatel Televisión. Gracias por estar.